Este video no está diseñado para dañar la imagen de nadie, ni promover publicidad. Simplemente es un análisis. El que no conozca su historia está condenado a... Antes de entrar en polémicas y controversias que han marcado la carrera de Abelardo de la Espriella, es importante entender quién es, de dónde viene y cómo llegó a convertirse en una de las figuras más conocidas, debatidas de Colombia en el 2026. Hoy vamos a conocer sus orígenes, su infancia, su formación académica y el camino que lo llevó desde las calles de Montería hasta convertirse en abogado, empresario y candidato presidencial. Abelardo de la Espriella nació el 31 de julio de 1978 en Bogotá, Colombia. Sin embargo, aunque nació en la capital del país, gran parte de su infancia y adolescencia transcurrieron en Montería, Córdoba. De hecho, él mismo se ha identificado en numerosas ocasiones como un hombre de la costa caribe colombiana, una región que influyó profundamente en su forma de pensar, hablar y relacionarse con la gente. Desde muy joven estuvo rodeado por el mundo del derecho. Su padre, Abelardo de la Espriella Furiz, fue abogado, ex magistrado y notario, mientras que su madre fue María Eugenia Otero. Crecer en una familia vinculada al ámbito jurídico le permitió conocer desde temprana edad el funcionamiento de las leyes, los tribunales y la profesión que años después definiría su vida. A diferencia de otras figuras públicas que provienen de entornos completamente alejados del derecho o a la política, Abelardo creció observando desde cerca el trabajo jurídico y la importancia que ese tenía dentro de su familia. Este entorno contribuyó a despertar en él el interés por convertirse en abogado. Sus estudios básicos de bachillerato los realizó en el colegio La Salle de Montería. Posteriormente decidió seguir los pasos de su padre e ingresar a estudiar Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Fue allí donde comenzó a construir las bases de lo que más adelante sería una exitosa carrera profesional. Tras graduarse como abogado, inició su ejercicio profesional y poco a poco fue ganando reconocimiento. Sin embargo, su ascenso no ocurrió de la noche a la mañana. Durante años trabajó en la construcción de su nombre dentro del mundo jurídico colombiano, participando en casos complejos y desarrollando una estrategia que le permitió destacar en el entorno altamente competitivo. Con el paso del tiempo fundó su propia firma de abogados, la cual se convertiría en una de las más conocidas del país. Su nombre comenzó a aparecer frecuentes en medios de comunicación nacionales debido a que representaba a personas y figuras públicas y personajes involucrados en casos de alto perfil. Mientras algunos admiraban su estilo directo y su capacidad para defender a sus clientes, otros comenzaron a cuestionar algunas de las causas y personajes con los que se relacionaba profesionalmente. Y sería precisamente esa combinación entre éxito, visibilidad y controversia la que determinaría convirtiéndolo en una figura nacional. Con los años, Abelardo de la Espriella dejó ser únicamente un abogado conocido para convertirse también en empresario, comentarista de sus asuntos públicos y una voz frecuente en los debates políticos del país. Su presencia en redes sociales y medios de comunicación fue creciendo cada vez más. Finalmente, en el contexto de las elecciones presidenciales del 2026, decidió dar el salto a la política electoral. Según sus propias declaraciones, tomó esta decisión porque considera que Colombia necesita cambios profundos en materia de seguridad, justicia y administración del Estado. Sus propuestas han estado enfocadas principalmente en la seguridad, el fortalecimiento de la autoridad y la reducción del tamaño del Estado. Pero aunque esta es la historia de sus orígenes y de su ascenso profesional, existe otra parte de la historia que genera mucho más debate. Y llegamos a uno de los episodios más polémicos en la carrera de Abelardo de la Espriella, su relación con el caso DMG. Para entender esta historia, primero hay que recordar qué fue DMG. DMG o Grupo Holding fue una empresa creada por David Murcia Guzmán,
que alcanzó una enorme popularidad en Colombia durante la década de los años 2000. Miles de personas entregaron sus ahorros a la compañía porque prometían ganancias extraordinarias a través de un sistema de tarjetas prepago e inversiones. Al principio muchas personas recibían dinero y pensaban que el negocio era legítimo. Sin embargo, las autoridades comenzaron a investigar y concluyeron que DMG estaba realizando captación masiva e ilegal de dinero. Con el paso del tiempo, el esquema colapsó y se convirtió en uno de los mayores escándalos financieros de la historia reciente del país. Pero entonces surge una pregunta: ¿qué tenía que ver Abelardo de la Espriella con todo esto? La respuesta es sencilla. Abelardo de la Espriella fue uno de los abogados de David Murcia Guzmán. Cuando el escándalo de DMG explotó en el 2008 y las investigaciones avanzaban rápidamente, David Murcia contrató a Abelardo de la Espriella para que asumiera parte de su defensa jurídica. En ese momento, de la Espriella apareció públicamente defendiendo los derechos de su cliente y cuestionando algunas actuaciones de las autoridades. Aquí es importante hacer una aclaración. Ser abogado de una persona investigada no significa automáticamente participar en los delitos que se le atribuye. La función de un abogado es garantizar que su cliente tenga una defensa y un debido proceso. Hasta el día de hoy, Abelardo de la Espriella no ha sido condenado por pertenecer a DMG ni por participar en la captación ilegal de dinero. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Meses después de asumir la defensa, la relación entre David Murcia y Abelardo de la Espriella se rompió completamente. En noviembre del 2008, Abelardo anunció públicamente que renunciaba al caso. Según explicó, había descubierto información que no le había sido revelada cuando aceptó representar a Murcia. Entre esas irregularidades mencionó la existencia de una supuesta doble contabilidad dentro de DMG. Dicho de otra manera, Abelardo aseguró que había encontrado elementos que cambiaban por completo el panorama que le había sido presentado inicialmente. Y es precisamente aquí donde nace la polémica. Por un lado, hay personas que consideran que Abelardo actuó correctamente al retirarse cuando encontró información que consideró irregular. Pero por otro lado, sus críticos afirman que él estuvo vinculado a la defensa de una de las personajes más controversiales de la historia financiera colombiana y que eso inevitablemente genera cuestionamientos sobre su pasado profesional. La controversia aumentó todavía más años después. David Murcia comenzó a lanzar fuertes acusaciones públicas contra su antiguo abogado. Lo señaló de haber traicionado y realizado diferentes denuncias y declaraciones en medios de comunicación. Sin embargo, el mismo gobierno nacional se mete en ese tema y empieza a infundir un miedo, porque hasta los mismos funcionarios públicos los amenazó, ¿sí? De que cuidadito iban a defender a Murcia Guzmán o cuidadito estuviesen por ahí con tarjetas prepagadas en DMG, porque enseguida los iban a echar de sus cargos. Entonces, dentro de esa misma corrupción, ¿qué hicieron con los abogados? Pues también corrompieron a todos los abogados y de esa manera pues lograron su objetivo. Porque el abogado defensor de esa época, eso fue lo que hizo. Se dejó corromper, se dejó utilizar para que a mí... Esas acusaciones han sido negadas por Abelardo de la Espriella, quien sostiene que actuó dentro de la ley y que simplemente ejerció su labor como abogado defensor. Además, hay varias disputas terminaron trasladándose al terreno judicial mediante denuncias y contradenuncias entre ambas partes. Entonces, cuando hoy se habla de la relación entre Abelardo de la Espriella y DMG, los hechos comprobados son estos. Primero, Abelardo de la Espriella fue abogado de David Murcia Guzmán durante una parte del proceso. Segundo, defendió públicamente su cliente mientras estuvo al frente del caso. Tercero, renunció a la defensa argumentando que descubrió irregularidades que desconocía. Y cuarto, años después surgieron acusaciones mutuas entre David Murcia y Abelardo, generando una polémica que sigue siendo tema de debate en Colombia. Por eso, para algunos, este episodio representa simplemente el trabajo de un abogado defendiendo a su cliente. Para otros, es uno de los capítulos más controvertidos en la trayectoria pública de Abelardo de la Espriella, y esa precisamente es la razón por la que cada vez que se habla de su pasado, el caso DMG vuelve a aparecer en la conversación. Después del escándalo de DMG, otro de los casos más polémicos que han perseguido a Abelardo de la Espriella durante años es su relación profesional con Alex Saab. Pero antes de hablar de Abelardo, hay que entender quién era Alex Saab. Alex Saab
fue un empresario colombiano que llegó a convertirse en una de las figuras más cercanas al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Durante años fue señalado por autoridades de varios países por presuntas operaciones de lavado de dinero y por su participación en contratos multimillonarios relacionados con programas estatales venezolanos. Y es aquí donde aparece Abelardo de la Espriella. Durante varios años, Abelardo fue abogado de SAP y de empresas relacionadas con él. La defensa jurídica se extendió por distintos procesos y se convirtió en una de las relaciones profesionales más conocidas de su carrera como litigante. Con el paso del tiempo, la situación se volvió especialmente polémica. ¿Por qué? Porque mientras públicamente Abelardo criticaba durante el régimen de Nicolás Maduro, también era conocido por haber ejercido la defensa jurídica de uno de los empresarios más vinculados a ese mismo entorno político. Esa aparente contradicción empezó a generar cuestionamientos. Los críticos de Abelardo sostienen que resulta incoherente cambiar políticamente un régimen mientras se representa litigamente a una de sus figuras más importantes. Por esa razón, el tema ha sido utilizado constantemente por sus opositores. Sin embargo, Abelardo responde algo muy diferente. Su argumento ha sido que un abogado no necesariamente comparte las ideas, actividades o posiciones de sus clientes. Según él, su trabajo consiste únicamente en brindar defensa jurídica dentro de la ley. Abelardo también ha defendido que toda posición tiene derecho a un abogado, incluso cuando enfrenta acusaciones graves, y sostiene que juzgar a un abogado por los clientes que representa sería desconocer uno de los principios fundamentales del derecho a la defensa. Aún así, la polémica nunca desapareció. Cada vez más Abelardo entra en la política. El nombre de Ali Saad vuelve a aparecer en el debate público. Para algunos fue simplemente una relación profesional, para otros es uno de los capítulos más controvertidos de toda su trayectoria y hasta hoy el caso sigue siendo utilizado tanto por sus defensores como por sus distractores para explicar quién es realmente Abelardo de la Espriella. Existe otro capítulo del pasado de Abelardo de la Espriella que sigue generando controversia hasta el día de hoy. No se trata de una acusación por un delito, se trata de las personas que defendió como abogado y de su participación en una organización llamada FIPAS. Para entender la polémica, primero hay que viajar a principios de los años 2000. En esa época Colombia enfrentaba uno de los mayores escándalos políticos de su historia, la llamada parapolítica. Las investigaciones revelaron que numerosos políticos habían tenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia, conocidas como las AUC. El escándalo fue tan grande que terminaron salpicando congresistas, gobernadores y dirigentes de distintas regiones del país. Fue en ese contexto cuando apareció Abelardo de la Espriella como abogado, asumiendo la defensa de varios políticos investigados por parapolítica, entre ellos los siguientes: Esteban Rocío Arias, Eleonara Pinera y Diep Malov. Con el paso de los años, estos nombres terminarían convirtiéndose en alguno de los casos más conocidos del escándalo, y aquí nace la primera crítica. Los detractores de Abelardo sostienen que buena parte de su reconocimiento nacional surge precisamente defendiendo a figuras relacionadas con uno de los capítulos más oscuros de la política colombiana. Por eso cuestionan que hoy se presenta como un líder de mano dura contra la corrupción y el crimen. Pero la controversia no termina ahí. En el año 2004, Abelardo participó en la creación de la Fundación Iniciativas para la Paz, conocida como FIPAS. La organización apareció durante el proceso de negociación y desmovilización de las AUC. Su objetivo declarado era promover debates y espacios de discusión sobre el proceso de paz que se estaba desarrollando en ese momento. FIPAS organizó encuentros y foros en los que participaron figuras relacionadas con el proceso de desmovilización paramilitar, y precisamente por eso la fundación terminó siendo objetivo de críticas y sospechas. Algunos sectores consideraban que la organización era demasiado cercana a los intereses de los comandantes paramilitares. Con el paso de los años, los críticos de Abelardo empezaron a unir ambos elementos. Por un lado, su defensa a políticos vinculados a la parapolítica, por otro lado, su participación en FIPAS, y aparte de ahí surgieron señalamientos que aún
aparecen en el debate público. Sin embargo, existe otra versión de la historia. Abelardo ha rechazado durante años cualquier acusación vinculada con las organizaciones armadas ilegales y afirma que nunca perteneció a grupos paramilitares ni participó en actividades criminales. Respecto a los políticos que defendió, su argumento es que todo ciudadano tiene derecho a una defensa jurídica y que el trabajo de un abogado no significa compartir las acciones o las ideas de sus clientes. Sobre FIPAD, sostiene que su participación estuvo relacionada con discusiones jurídicas y políticas alrededor del proceso de paz y no actividades ilegales. Por eso, más de 20 años después, la discusión sigue abierta. Para sus críticos, estos episodios representan uno de los aspectos más cuestionables de su trayectoria. Para sus defensores, simplemente muestra el trabajo de un abogado que asumió casos difíciles en una época extremadamente compleja para Colombia. Y es precisamente esa diferencia de interpretaciones la que mantiene viva la polémica hasta el día de hoy. Este video yo no lo hago para generar odio ni polarización. Ese video yo lo hago con la intención de mirar hacia atrás para poder entender el presente y visualizarnos hacia el futuro. Ese video tampoco es una campaña publicitaria o una campaña de odio hacia un candidato para no. Ese video lo hago con toda la intención de poder interpretar y visualizarnos a futuro. Ustedes son autónomos de votar por la persona que ustedes crean. Entonces también se viene prontamente un video de Iván Cepeda. Como lo dije anteriormente, es importante mirar hacia atrás para poder mirar cuál sea el futuro. Y el hecho de que la persona haya tenido un pasado oscuro, por decirlo así, no quiere decir que esa persona pues actualmente pues sea mala o sea así. Las personas cambian, sin embargo es importante visualizar el pasado de las personas. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Yo sé que, pues, no sé qué decir. La verdad, esas palabras son de mi corazón. Salgan a votar, elijan bien, infórmense, así sea con ChatGPT, que les diga las propuestas. Si pueden, compartan este video porque también es una información, pues, que la gente, al fin y al cabo, pues, debe saber. Pero como lo dije anteriormente, yo acá no quiero que uno quede bien, que el otro quede mal. No, ustedes son autónomos de votar por la persona que ustedes crean que sea mejor. Y aquí en la descripción les voy a dejar también el video del pasado oscuro de Iván Cepeda. Así que mucha suerte, muchas gracias por estar acá en el videito. Compártelo, suscríbete para poder llegar a los 1000 suscriptores. Y Dios quiera que Colombia, que es lo que todos queremos, que sea un país próspero, donde no haya tanta violencia, donde mejoren muchos aspectos, como lo que es la infraestructura, que mejore también, que disminuya la pobreza, que haya más personas con educación, que haya más trabajo, que mejore el aspecto de la salud, que no haya tanta delincuencia. Son muchos aspectos para que podamos vivir y tener una vida digna, que es lo importante. Así que todo sea por el futuro de nuestro país, todo está en sus manos. Así que chao, chao. Dios me los bendiga.